Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, las que Dios le había prometido, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Por eso, esa pregunta, ¿no? La fe se piensa. Cuando viene un desafío de parte de Dios para nuestra vida, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Usted cree que Abraham no pensó en 25 largos años sobre su promesa? ¿Cree que Abraham no pensó en ningún momento en 25 años, no 25 días, en 25 años no pensó en la promesa que Dios le había dado sobre su hijo? Y sobre lo que Dios le manda a hacer, ahora lo que acabamos de ver, ¿cree que Abraham no pensó en ello? Luego vamos a leer en el texto, pero Abraham estuvo 3 días hasta llegar al monte. Y en 3 días, con tu hijo al lado, sabiendo lo que iba a acontecer, ¿usted cree que Abraham no pensó en ello? Ahora, el pensamiento de Abraham era un pensamiento de fe. Abraham tuvo 2 grandes desafíos. Número 1 fue los 25 años de espera. Fue una prueba de paciencia. En Romanos 4, 17, 21 dice, como está escrito, Romanos 4, 17 al 21, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Abraham tenía algo claro y era que él sabía que Dios podía dar vida a los muertos. Y esto tiene mucho que ver con la historia de la que estamos hablando hoy. El cual da vida a los muertos. Abraham creía esto. Abraham creía que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. El segundo desafío es entregar a su hijo esa promesa que por 25 años él había estado esperando. Alrededor, Abraham creyó, por eso se le llama el padre de la fe. Abraham creyó en fe. Y yo creo que Abraham en 25 años sí tuvo que pensar. Pero también en ese segundo desafío, Abraham también tuvo que pensar. Y bastante. Entregar a su hijo fue una prueba de fe, de obediencia y dependencia de Dios. ¿Cómo pensamos en ese desafío? Escúcheme, Abraham, con lo que leímos anteriormente, Abraham en su mente, en ese segundo desafío que él tiene, en su mente, él va diciendo en ese camino de 3 días al monte, él va diciendo, Dios lo puede levantar. Hola, Dios lo puede levantar. Dice, el que da vida a los muertos. Así era como Abraham pensaba, en fe. Había un corazón que estaba un poco tocado, sí, porque Dios le estaba pidiendo lo que él más amaba, lo que había estado esperando por 25 años. Y Dios se lo pide. Y en ese camino dice, no, vamos a hacerlo en fe. Está bien, pero Abraham estuvo 3 días de camino con su hijo al lado, pensando, Dios lo puede levantar. Había una fe en ese hombre. Nosotros, Dios nos pide algo y decimos, ay, ¿cómo será? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo pensamos? Pensamos en fe. Enseguida vemos al enemigo y a los problemas más grandes. Al enemigo y a los problemas, ¿cómo los vemos? Enorme. Por eso estamos aquí cada domingo, para que vea usted al enemigo y a los problemas más chiquititos y a Dios más grande. Porque Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier problema, situación, circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo. Siempre queremos razonar todo lo que pasa, y eso en ocasiones a muchos de nosotros nos limita. Por supuesto hay que pensar, claro que hay que pensar.
La fe se piensa, por supuesto que hay que pensar, pero hay que pensar con fe. Y esa es la diferencia, que tiene que haber la diferencia en alguien que tiene a Dios y alguien que no tiene a Dios. Porque si no, dígame qué diferencia hay entre usted y alguien que no conoce a Dios. Él cree en sus posibilidades, cree en lo que pudiera hacer, cree en que, bueno, sería de una forma u otra. No pensemos solo en lo natural, y lo estoy hablando para su vida, para mi vida. No pensemos solo en el plano natural, nos movemos siempre en el plano natural, que es limitado. Pero pensemos en Dios, si es que creemos en Él. Porque decimos que creemos en Él, pero cuando vienen desafíos que de verdad hay que creerle a Él, es cuando decimos, bueno, Señor, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Y nos volvemos a los momentos o los pensamientos naturales. ¿Dónde queda entonces nuestra fe? ¿Cuál entonces es nuestra diferencia? ¿Cómo pensamos nosotros en los momentos de desafío? ¿Cómo pensamos como iglesia? Sabemos muchas verdades de lo que Dios es capaz de hacer. Sabemos que Dios puede sanar, que Dios puede libertar. Sabemos que Dios puede hacer grandes cosas, pero sinceramente, ya a algunos nos cuesta hasta orar por necesidades. Nos cuesta orar por sanidades para que Dios sane a alguien. ¿Sabe por qué? Porque nos movemos solo en el plano natural. Y no nos estamos moviendo en el plano sobrenatural, porque el que camina contigo y conmigo es todopoderoso. Pero tenemos que cambiar, renovar nuestra mente y tener esa fe como la tuvo Abraham, de que él, en su pensamiento yendo hacia esa montaña, él decía, Dios lo puede levantar. A mí me ha pasado, yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado. Y decirle a Dios, Señor, a lo mejor no te creí lo suficiente. Hice a la montaña más grande, hice a los problemas más grandes, hice a todo más grande que tú. Y le he tenido que pedir perdón al Señor, diciendo, Señor, perdóname, porque no te creí lo suficiente. Miren, lo que más decepciona a Dios no es tu pecado o mi pecado. Él ya pagó por ello. Lo que más decepciona a Dios es nuestra falta de fe. Iglesia, lo que más decepciona a Dios es nuestra falta de fe. Dios ya pagó por tu pecado. Y esto no nos da carta libre, ¿verdad?, para seguir pecando, pero por supuesto nos separa de Dios, el pecado y todo, pero hay muchos ejemplos bíblicos donde por la incredulidad no recibieron las promesas. Por incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Donde Jesús se enfada es con aquellos que no le creen. Se nos ha enseñado por años que solo el pecado es lo que nos separa de Dios. Y es cierto, por supuesto que sí. Pero también es la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, todo lo que no proviene de fe es pecado. Depende de tu fe y de mi fe. No depende de otra cosa. Dios no entiende de otro lenguaje. Da igual que hables ruso o chino mandarín. A lo que Dios entiende y sabe, como vimos en el vídeo al principio, de lo que Dios entiende de fe. ¿Cómo estamos pensando? ¿En fe o en lo natural? ¿Nos estamos moviendo en lo sobrenatural o en lo natural? Caminar en fe como Abraham es un desafío. Si es un reto convencerme a mí, que Dios me convence a mí de algo, ¿verdad? De que Dios, o a usted, de que algo hay que hacer para el Señor. Aún un reto mayor, convencer a los de mi alrededor de lo que Dios me ha dicho a mí. Explicarte lo que Dios nos dice o me dice
porque eso demanda un compromiso de las otras personas. Eso sí que es un reto. Ahora, ¿cómo puedes tú hacer entender a alguien lo que tú acabas de creer? La fe no se entiende, se experimenta. Cada uno debe experimentarla por sí mismo. Hay que tener cuidado también de contar a otros lo que ya Dios nos dijo y creíste. Porque si otros te hacen dudar de la fe, de lo que tú recibiste, hay bomberos que apagan el fuego. La fe no es para usarla para mi propio antojo, no es para mi propio beneficio, no es para salir yo exaltado. No, la fe siempre va con propósitos de Dios y propósitos eternos. Entonces, si Dios te ha dicho algo en esa dirección, usted siga creyéndole al Señor. Y mire, a no todo el mundo se le puede contar. Porque habrán bomberos, porque tú lo acabas de creer. Y vendrán bomberos a poner confusión, duda. Y tú lo acabas de creer. Si tú todavía lo estás asimilando, ¿cómo convencer a otro? Usted siga creyendo lo que Dios le ha dicho y siga creyendo. Es un desafío creer como Abraham, creer 25 años por ese hijo, aún con las circunstancias que él tenía. Pero aún así creer que encima Dios le pide ese hijo y se lo tengo que dar. Señor, ¿cómo es esto? ¿Esto es una broma, un chiste? ¿Qué es esto? Póngase usted en la situación. ¿Cómo es esto, Señor, que me pides lo que me diste? No lo entiendo. Aún así, Abraham obró en fe. Ese sacrificio de Abraham fue su mejor ofrenda. Fíjese que Abraham, cuando Dios le pide a Isaac, no le dice a Sara. Es curioso. No se lo dice a Sara, ni a los siervos. Sara lo ve irse de lejos. Sara no sabía nada. Se fue. Con una palabra que Dios le había dicho. Se fue. 3 días de camino buscando el monte. Lo hizo él todo para que no le sacaran de su propósito y de su fe. Y fíjese que profetiza diciendo que va a volver y que van a volver adorando a Dios. Él piensa y sigue pensando en esa palabra que Dios lo va a levantar de los muertos. Él sigue pensando en esa palabra todo el tiempo. Él sigue creyendo de que Dios algo va a hacer. Y eso es lo que a mí me impresiona de este hombre. Me impresiona su fe. Porque todos estaríamos ahí sudando, buscando excusas, diciendo que no, porque yo paso de subir ese monte, que mi hijo se quede aquí y no quiero matarlo. Eso lo haríamos cualquiera de nosotros. Sin embargo, este hombre en su mente, lo que él pensaba en 3 días, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Otra vez Abraham. Abraham diciendo, hijo, Dios proveerá. Otra vez su fe. Dios proveerá. Ellos pensaban distinto. Abraham pensaba que Dios lo iba a levantar de los muertos. Y escúcheme, Isaac pensaba que Dios iba a proveer. Fíjate, los dos iban caminando y los dos pensando en que algo iba a pasar. Los dos iban pensando en un milagro. Hola. Los dos iban pensando en un milagro subiendo ese monte. Y nosotros subiendo el monte y quejándonos. ¡Ay, ¿y ahora qué? Algo hará Dios. Algo hará Dios. Y los dos iban pensando cosas distintas. Porque aquí somos todos distintos. Y usted está pensando en su milagro y yo estoy pensando en el mío. Y van los dos subiendo a ese monte. Y los dos pensando que algo Dios iba a hacer. Ambos pensaban en un milagro.
pero de distinta manera. No importa que pensemos distinto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra medida de fe, dice la palabra. Pero vengamos juntos a adorar a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo Abraham y su hijo Isaac. Vamos juntos a adorar. Vamos juntos al altar. En todo momento con fe. En todo momento con fe. Y esto es lo que más me asombra de ellos. Mire, Dios hará algo con usted, con su familia, con su necesidad, con su desafío de fe, con la iglesia. Dios algo hará. Si usted lo cree. Dos personas creyendo al mismo Dios por dos cosas diferentes. Y Dios les va a dar la experiencia por las cuales ellos están creyendo. ¿Qué pasó después? Ambos tuvieron el resultado de su fe. Ambos tuvieron el resultado de su fe. Dios salva a Isaac, lo levanta. E Isaac recibe su provisión. Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Si tú y yo le creemos, siempre llega a tiempo.